Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte de esta secuencia de videos que nos van a llevar a explorar la teoría de la incidencia tributaria. Como lo dijimos en el video de introducción, vamos a trabajar con tipos de impuestos. En este caso vamos a iniciar con el impuesto a la renta. De igual manera, recuerden que vamos a trabajar sobre dos esquemas, sobre el esquema de mercado de competencia perfecta y sobre el de monopolio. En este caso vamos a trabajar entonces la teoría de la incidencia tributaria desde el impuesto a la renta siguiendo el esquema de competencia perfecta. Bien, entonces, la teoría ortodoxa sostiene que el impuesto a la renta no se traslada, es decir, que el impuesto lo asume totalmente el productor sin que se afecte el volumen de producción y la estructura de precios. Tampoco se afecta la cantidad utilizada de factores ni su remuneración, es decir, en otros términos, no hay traslación ni hacia adelante ni hacia atrás. Siguiendo entonces el esquema 1 de competencia perfecta, en primer término, pues el fenómeno a demostrar será ilustrado en condiciones de mercado de competencia perfecta. En este caso, los precios son parámetros, se determinan por el mercado, son establecidos o son fijos. El productor de manera individual no puede incidir en los cambios en los precios, dado que el tamaño de su producción es ínfimo en comparación a la producción total de la sociedad. Por lo tanto, los precios se fijan por el mercado y no por uno o pocos actores determinados. Ok. Entonces vamos a trabajar acerca de la traslación hacia adelante. Para efectos de ejercer la demostración sobre el grado de traslación del tributo se recurre a dos escenarios que sirven pues para comparar la situación antes de gravamen frente al escenario después de la aplicación del tributo. Si las condiciones cambian, es evidente que se ejerce traslación. Es decir, se modifican las condiciones de precios y empleo. Iniciemos entonces con el primer escenario, el escenario sin impuesto. Partimos de la función de beneficios de la empresa que comúnmente conocemos de nuestras clases de microeconomía, que nos dicen entonces que los beneficios son iguales a la diferencia existente entre los ingresos totales menos los costos totales. Si reemplazamos a qué son equivalentes los ingresos totales y los costos totales, que lo podemos observar en la ecuación 2, tendremos entonces que los beneficios ¿a qué son iguales? A los ingresos totales, que son equivalentes a multiplicar el precio por las cantidades producidas, menos los costos totales. ¿Y los costos totales de qué dependen? Dependerán de la función de costos totales de la empresa, que desde luego está en función de las cantidades que produce. Entonces, se supone que el empresario busca maximizar sus ganancias, que en este caso las notamos con la letra pi, para lo que se requiere cumplir las condiciones del máximo. Una condición necesaria, que conocemos regularmente como las condiciones de primer orden, ¿cierto?, relativa a la primera derivada de la función de beneficios con respecto a la cantidad, y que ésta sea igual a 0, que es lo que encontramos en la ecuación número 3. Por lo tanto, adicional a eso tendríamos que sumarle la condición suficiente, es decir, la segunda derivada, ¿cierto? Y esperamos que esa segunda derivada pues sea menor que 0 o que su resultado sea negativo. Derivando entonces la ecuación 2 se obtiene que la derivada de la función de beneficios con respecto a las cantidades va a ser igual al precio menos los costos marginales. Por lo tanto, si despejamos los precios o despejamos los costos marginales, vamos a obtener el resultado que observamos en la ecuación 4, en donde se deduce que el empresario alcanza su máxima ganancia ajustando la cantidad producida en el sitio donde el precio se iguala al costo marginal. De otro lado, la condición suficiente requiere pues que los costos marginales pues sean crecientes. Veamos ahora qué sucede en el escenario 2 al aplicar el impuesto
a la renta. Se define entonces en este caso como pi asterisco al beneficio después del impuesto de renta, que es igual entonces diríamos a la ganancia antes de impuestos menos el impuesto a la renta, que es la que podemos observar en las ecuaciones 5 y 6, donde tendremos un impuesto, T mayúscula es el impuesto de renta, la T minúscula la definimos como la tarifa de impuestos sobre la renta aplicada, que va a oscilar, es decir, que esa tarifa va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Este elemento es sustancial más adelante, por lo tanto tenemos que tenerlo muy presente. De esta forma corresponde entonces a un porcentaje de los beneficios de pi asterisco, como lo podemos observar en la ecuación 6. Se supone entonces que el productor busca obtener el máximo beneficio luego de deducidos los impuestos, es decir, propugna por el máximo nivel de pi asterisco que tenemos acá. Por lo tanto, lo podemos observar inicialmente en la ecuación 7, donde decimos entonces que los beneficios después de impuestos, o los beneficios una vez colocado el impuesto de renta, ¿a qué será igual? A los impuestos menos esa proporción de las ganancias que vamos a pagar como impuesto de renta. Si reemplazamos pi, que originalmente lo observamos en la ecuación 1, en la ecuación 7, pues vamos a obtener el resultado que ustedes pueden observar en la ecuación 8. Si reemplazamos ahora la ecuación 2 en la ecuación 8, ¿qué vamos a obtener? Que los beneficios que denominamos después del impuesto a las rentas van a ser iguales a los precios por las cantidades menos los costos, menos la función de costos totales, o los costos totales que están en función de las cantidades producidas, menos el impuesto que multiplica nuevamente el precio por las cantidades menos los costos totales que están en función también de las cantidades. Si factorizamos, podemos obtener que el beneficio después del impuesto a las rentas será igual a 1 menos esa tarifa del impuesto que multiplica los ingresos totales menos los costos totales. Ahora bien, recordemos que la condición necesaria y suficiente para maximizar la ecuación 10 implica que la primera derivada sea igual a 0 y que la segunda derivada sea menor que 0. Entonces, derivando la ecuación 10 se obtiene que el resultado será 1 menos la tarifa del impuesto, que multiplica el precio por menos los costos marginales, y es lo que vamos a observar en esta ecuación 11, por lo que se requiere al menos uno de los factores de la ecuación 11 sea igual a 0. Si 1 menos t es igual a 0, estaríamos ante un tributo confiscatorio, porque eso significaría que la tarifa debería ser igual a 1. Eso implicaría que el Estado se llevaría todas las ganancias del empresario y por lo tanto no generarían incentivos para la producción. Por ello decimos que t es un porcentaje entre 0 y 1, ¿sí? Entonces 1 menos t deberá ser diferente de 0. Por lo tanto, la ecuación 11 exige que el otro componente de la ecuación sea igual a 0, es decir, que el precio menos el costo marginal sea igual a 0, como lo podemos observar en la ecuación 12. En conclusión, el empresario debe actuar igualmente con o sin impuesto a la renta, dado que su condición de equilibrio es la misma en ambos casos. La situación antes y después del gravamen, como hemos visto, es idéntica. El tributo no afectó a las condiciones. Se debe producir el punto en el cual el precio es igual al costo marginal con o sin impuestos. Para maximizar la producción cuando existe un impuesto a la renta, es preciso cumplir idéntico requerimiento que cuando no hay impuesto. Es decir, que el empresario debe buscar la situación en la que logra la igualdad entre precio y costo marginal. Los resultados son idénticos, por lo tanto invito a comparar la ecuación 3 con la ecuación 12. Teniendo en cuenta lo que acabamos de demostrar, te invito a realizar la siguiente actividad. Realiza la representación gráfica de lo demostrado de tal forma que se compruebe que el impuesto no se traslada hacia adelante porque no afecta la producción ni los precios. Hazlo, tú puedes. De esta forma hemos comprobado la primera parte de la teoría ortodoxa que nos dice que el impuesto a la renta no se traslada hacia adelante. Veamos qué sucede en el siguiente caso.